Bueno, hermanos, acompáñenme al texto de hoy que se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Hacia el final de la carta vamos a estar mirando los últimos versículos que Pablo escribió a estos hermanos en Tesalónica. Ya son las palabras finales, ahí a partir del versículo 23 en adelante. Pablo se está despidiendo con una bendición final, una oración final. Y tal vez sea bueno recordar nuevamente el propósito de toda esta carta, que por un lugar era expresar a estos hermanos el gozo que Pablo tenía por su fe, y por otro lado también era corregir algunos malentendidos que ellos tenían acerca de la venida del Señor. Así que esos eran los motivos por los que Pablo escribe esta carta, una carta llena de doctrina y llena de aplicaciones prácticas también para el creyente, así como hemos visto en las últimas prédicas, el capítulo 5. Y luego de esta lista de deberes cristianos que después vamos a repasar nuevamente, Pablo finaliza con estos versículos, del versículo 23 en adelante, donde dice: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con beso santo. Les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Estas son las palabras finales de Pablo en esta carta. Y al leer estos versículos, especialmente ahí el 23, encontramos una frase o términos que ya nos deberían sonar familiares a medida que hemos estado estudiando esta carta. Tal vez alguno va a recordar que es muy similar lo que dice en el capítulo 3. Si me acompañan, vamos a volver un poco al capítulo 3, los versículos 12 y 13. Pablo básicamente dice lo mismo en otras palabras, pero dice ahí: que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos los santos. Aquí tenemos un pasaje muy similar también. Ambos pasajes hablan de crecer en santidad. Habla de que nos va a preservar irreprensibles en su venida. Y en medio de estos dos pasajes tenemos un bloque entero con instrucciones de Pablo. No vamos a hacer un repaso muy profundo, pero ya en el capítulo 4, ya en el primer versículo dice, luego, donde él da instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios. Y sigue diciendo, por ejemplo, versículo 3, que esta es la voluntad de Dios, su santificación. Y sigue dando detalles, habla de que nadie peque, que nadie defraude a su hermano, que Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Luego habla del amor fraternal, de llevar una vida tranquila, de trabajar, de conducirse honradamente para con los de afuera. Y en el capítulo 5 siguen estos mandatos. Habla de cómo la iglesia debe reconocer a los líderes de la iglesia, cómo debe amonestar a los indisciplinados, animar a los desalentados, sostener a los débiles, ser pacientes con todos, tener gozo, orar constantemente, tener una actitud de agradecimiento. O sea, tenemos una
una lista larga de instrucciones que son instrucciones de santificación. Son órdenes para vivir en santidad. Son instrucciones para el caminar diario del creyente. O sea, es un proceso constante el que Pablo describe entre estos dos versículos que hablan de la santificación. Y vemos que es un proceso constante porque los tesalonicenses eran, por ejemplo, ejemplares en el amor fraternal. Capítulo 4, versículo 9, lo vemos, donde dice, en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Y en el versículo 10, Pablo dice, pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. O sea, ya estaban siendo ejemplares, pero como es un proceso, esta santificación, Pablo los llama a abundar en eso más y más. O sea, estamos hablando de un proceso constante, progresivo, continuo, donde no hay pausa, no hay un descanso, no podemos tomarnos vacaciones de este proceso. Entonces, en cuanto a la santificación, vamos a ver algunas otras dimensiones, porque es un tema más amplio y hay otros puntos que tenemos que considerar al estudiar la santificación. Y vamos a tomar una perspectiva un poco más amplia del tema. Y vamos a recordar algunos puntos en el Antiguo Testamento donde este concepto ya era bien conocido. ¿Qué era la santificación en el Antiguo Testamento? Tenemos ahí, por ejemplo, la primera aparición donde algo es santificado, donde Dios santifica el séptimo día, donde Dios descansa de su obra y santifica un día, lo aparta del resto de la semana. Después tenemos otros ejemplos de santificación. Job, por ejemplo, daba ofrendas o hacía sacrificios para santificar a sus hijos. Job 1:5. También vemos que un pueblo entero podía ser santificado. Los hijos podían ser santificados, o ciertos lugares, ciertos objetos, ciertos alimentos, inclusive el monte Sinaí fue santificado por Dios. Después tenemos el ejemplo de los sacerdotes, o del tabernáculo, del templo. Incluso se podían santificar ciertas ciudades, o ciertas casas, o ciertas propiedades. En el Antiguo Testamento vemos todas estas situaciones en las que una persona o un objeto es santificado. O sea, vemos que este concepto se trata de separar algo o apartar algo para Dios o para los propósitos de Dios. Entonces la pregunta es, bueno, si vamos a separar algo, ¿de qué lo vamos a separar? Y en general, el concepto se aplica a una separación del mal, a una separación de lo pecaminoso para estar apartado al Dios Santo. Entonces, esa es la idea que tenemos que tener cuando hablamos de santificación. Ahora, hay varios elementos en nuestra santificación personal. Y para estudiar el primer punto, quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 10, en donde vamos a ver el primer punto, el primer elemento en cuanto a este tema de la santificación personal de nosotros como creyentes. Vamos a Hebreos 10, a mirar los versículos 10 y 14. Ahí dice lo siguiente: por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. Y en el 14, porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Entonces, pónganse a pensar un poco en este hecho. ¿Cuándo ocurre
esta santificación que se menciona en estos versículos? ¿Cuándo ocurre este hacer perfectos para siempre? ¿Cuándo ocurre en el tiempo? ¿Está en el pasado? ¿Está en el presente? ¿O estará en el futuro? Hemos sido santificados. Él ha hecho perfectos. Claramente son frases que están refiriéndose a algo que está en el pasado. Estamos hablando de la santificación posicional, por así decirlo. Estamos en una posición, o fuimos puestos en una posición, la cual hace que podamos ser llamados santos. Fue cuando fuimos declarados justos, cuando fuimos adoptados a la familia de Dios, porque estamos en Cristo. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos numerosas ocasiones en las que a los cristianos se los llama simplemente santos. Porque eso es lo que somos, porque hemos sido santificados, como dice el texto ahí en Hebreos. O sea que cuando Dios miró a Cristo en la cruz, lo vio cargado con nuestra iniquidad, con nuestro pecado. Y hoy cuando nos ve a nosotros, nos ve con la santidad de Cristo. Y ese glorioso intercambio es lo que nos da esta santificación posicional. Porque estamos en Cristo, vestidos con su santidad. Podemos ir a 2 Corintios para ver otro ejemplo de esta santificación posicional. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aquí vemos este intercambio entre Cristo y nosotros, donde Dios nos pone en esa posición y nos viste con su justicia, con su santidad. También si podemos ir a 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, encontramos algo similar. 1 Corintios 6, 11 dice: y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. O sea que en el momento en el que Dios nos salva, nos da un nuevo corazón, nos da una nueva naturaleza, nuevos deseos, nos da vida en Él. Entonces, esa es nuestra posición. Pero ahora muchos se preguntarían, bueno, ¿cómo es que seguimos pecando entonces? Si tenemos un nuevo corazón, si tenemos una nueva ley en nosotros, ¿cómo es que seguimos pecando? Y es porque aún tenemos un cuerpo caído. Nosotros somos carne y espíritu, o carne y alma. No podemos decir, mi cuerpo pecó, no fui yo. No podemos decir eso, porque nuestra identidad como hombres es espiritual y material. El espíritu ya nació de nuevo, pero seguimos en la carne antigua, por así decirlo. Ahora, en algún momento del futuro, esto va a cambiar. Dios nos va a glorificar y nos va a transformar estos cuerpos que tenemos ahora. Los va a glorificar y con ello ya no tendremos esa lucha interior de estas dos naturalezas como la vemos, por ejemplo, descritas en Romanos 7, entre este espíritu renovado y la carne pecaminosa. En algún lugar, algún momento en el futuro, esta santificación se va a llegar a culminar en todo sentido, incluyendo nuestro cuerpo glorificado. Podemos leer un pasaje de Filipenses 3 que habla de esta transformación. Filipenses 3, 20 y 21. Dice, porque nuestra ciudadanía
está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Aquí habla de que Él transformará nuestro cuerpo en estado de humillación para que sea conforme al cuerpo de su gloria. También en 1 Corintios 15 tenemos un pasaje similar. 1 Corintios 15, 52 en adelante dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, estos versículos hablan de un momento en el futuro, de una santificación futura de nuestros cuerpos. Y en ese momento seremos transformados físicamente y dejaremos de tener este cuerpo caído. Y nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Cristo. Ahora, esa es la santificación futura, que es completa, absoluta y gloriosa. Pero hay algo más en cuanto a la santificación como tema general. Hay algo más entre estos dos puntos que hemos mencionado, entre el pasado y el futuro. Hay una parte muy importante que no tenemos que ignorar. Y para explicar esta conexión, estuve pensando en una ilustración, porque de alguna forma pienso que está conectado la santificación progresiva del presente con estos dos puntos que como creyentes tenemos en el pasado y en el futuro. Y para explicar esta conexión entre estos tres aspectos, quiero utilizar la ilustración de un puente colgante. No es un puente que cuelga de muchas columnas, sino un puente que tiene dos puntos fijos y el puente que los une, obviamente, del inicio hasta el final. Imagínense un puente como este, de esos que nos suelen dar un poco de miedo, ¿no? Un poco de inseguridad. Ahora, como es una ilustración, no hay que llevarlo al extremo, pero podemos imaginarnos que la santificación es como la estabilidad de este puente colgante. Lo importante es que los dos extremos estén seguros, que estén estables y que sean completamente dignos de confianza. Si un punto de estos dos falla, todo el puente es inútil. Nada sirve la firmeza de otro extremo si el primer extremo no es seguro, no es firme. Entonces, así podemos decir que la santificación posicional y la santificación futura en gloria son como estos dos puntos que sostienen el puente colgante. Le dan una seguridad absoluta, perfecta, indestructible, que no puede fallar. Porque estos dos puntos no se mueven, sostienen firmemente a este puente colgante. Ahora, también hay un camino por recorrer, porque queremos llegar al otro lado del puente. Y como se imaginan, este tramo entre estos dos puntos no parece ser tan seguro. Probablemente hay viento, tal vez hay una gran profundidad debajo del puente que da miedo. Y tal vez empezamos a sentir como el puente se mueve un poco, aunque sabemos que los extremos no se mueven, están firmes. Pero la parte del colgante del medio parece que no es tan segura como el resto del puente. Y muy similar es nuestra santificación en el presente. Nosotros caminamos de la posición en Cristo hasta la meta gloriosa, pero nuestro caminar no siempre refleja la misma seguridad que estos dos puntos tienen. Atrás
o detrás de nosotros está la cruz en la que Cristo nos compró con su preciosa sangre. Y adelante está su venida en gloria con todos los santos. Pero hoy, aquí y ahora, en el día a día, nos distraemos fácilmente por los vientos del mundo y tendemos a perder la vista de aquel que nos sostiene. A veces nos tropezamos, a veces desconfiamos de las promesas de Dios, a veces nos sentimos tentados a pensar de que toda la estabilidad de esta santificación depende de nosotros. Y claro, como es una ilustración, es limitada, así que quiero que dejen de pensar en ella y que pensemos en esta santificación progresiva como el proceso en el que nos convertimos en lo que somos posicionalmente y lo que seremos en glorificación. Voy a repetir esta definición de esta santificación progresiva. Es el proceso en el que nos convertimos en lo que somos posicionalmente y lo que seremos en glorificación. Y todo creyente experimenta este proceso. Claro, unos avanzan tal vez más que otros, pero nadie se queda trancado en su pecado. Todo creyente tiene todo lo necesario para avanzar en este proceso de santificación continua. Ahora, si miramos el texto, ¿qué más encontramos ahí? ¿Podemos responder la pregunta de quién es el que santifica? ¿Es Dios o somos nosotros? ¿Quién es el responsable aquí? ¿Quién es el que da la fuerza para este proceso? Claramente es Dios quien hace la obra de santificación, quien nos da esta fuerza para santificarnos, para vivir como le agrada a Él. Que el mismo Dios de paz los santifique por completo, dice Pablo. O sea que Dios hace toda la obra de santificación, no solamente una parte, un cierto porcentaje. Dios lo hace todo, se lleva toda la gloria por esta obra. Pero hemos visto esa lista de mandamientos, ¿no? Antes de este pasaje, casi todo un capítulo, más de un capítulo de exhortaciones. Entonces, fácilmente nos pensamos, pero aquí hay un problema lógico, ¿no? Hay algún conflicto que tenemos que resolver aquí. Esto no parece tener tanto sentido. Antes teníamos una lista larga de cómo debemos vivir y ahora dice que Dios es el que lo hace. ¿Cómo puede ser eso? Nosotros muchas veces nos acercamos con un pensamiento muy humano a estos temas y tal vez lo comparamos con una situación laboral, ¿no? En la que, por ejemplo, si yo hago una tarea y la hago bien, yo recibo el mérito, ¿no? Si mi colega la hace, él recibe el mérito. Y si trabajamos en equipo, bueno, nos repartimos la recompensa, ¿no? Pero aquí vemos algo diferente. Por un lado tenemos la lista de órdenes, de mandamientos, que queda evidente que tenemos una responsabilidad ante Dios de vivir según su voluntad. Y por otro lado, tenemos perfectamente unido en este pasaje la incuestionable verdad de que es Dios quien nos santifica en este proceso. Parece ilógico, pero veamos un ejemplo de Pablo mismo, de su ministerio, y acompáñenme a 1 Corintios 15. Vamos a ver cómo Pablo habla de su propio trabajo, de su propia labor en el ministerio. En 1 Corintios 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Qué dice Pablo ahí? He trabajado.
Y después dice, no yo. He trabajado, pero no yo. Entonces, ¿quién trabajó? ¿Pablo trabajó? Sí. ¿Dios? También. O sea, en realidad fue Dios a través de Pablo. Dios se lleva la gloria porque es el que da el poder para que Pablo pueda hacerlo. Entonces, ¿por qué Dios se lleva la gloria? Colosenses 1, 28 y 29. Dice Pablo, a Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Aquí está la respuesta de por qué Dios se lleva la gloria. Porque su poder es el que obra poderosamente en mí, dice Pablo. Entonces, no podemos separar lo que nosotros hacemos y lo que Dios hace en este proceso con su poder en nosotros. O sea, nosotros lo hacemos, sí, Dios lo hace y no lo podemos separar. La fuente es Él y la gloria es suya. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Filipenses 2:13. Ahí está clarito el tema. Si no te gusta esa lógica, tienes un problema. Debes aprender a obedecer, aprender a reconocer la fuente verdadera y aprender a dar la gloria a donde corresponda. Agustín dijo una vez en uno de sus escritos, él dice, danos lo que ordenas, oh Señor. O en otras palabras, provee lo que sea que tú exiges de nosotros. Es una oración que él hace al Señor. Y esa frase ha desencadenado una gran controversia que inclusive sigue hasta el día de hoy. Porque muchas personas se preguntan, ¿por qué Dios daría una orden al hombre que no puede cumplir? O que Él mismo tiene que hacer que el hombre cumpla. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puedes decir, danos lo que ordenas, oh Señor? Quiero que me acompañen a Ezequiel. Y vamos a ver dos pasajes en Ezequiel que nos van a arrojar luz de que esto realmente es así. Dios da lo que ordena. Primeramente, Ezequiel 18, versículo 31. Ahí el profeta, o sea, Dios dice, arrojen de ustedes todas las transgresiones que han cometido y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Aquí muchos dirían, ¿ves? Aquí Dios está exigiendo eso. Entonces ahora depende de nosotros. Hay que hacerlo. Nuestra decisión. ¿Verdad? Pero vamos a Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Ahí Dios dice, además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplen cuidadosamente mis ordenanzas. Aquí Dios está diciendo que yo voy a proveer lo que les he exigido. Yo voy a darles este nuevo corazón, este nuevo espíritu. Claramente vemos que Dios da lo que Él ordena. Tenemos otros ejemplos en la Biblia, por ejemplo, en cuanto al arrepentimiento. En el libro de Hechos tenemos dos versículos que comparan esto. Por ejemplo, Hechos 17:30 habla de que, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes
que se arrepientan. Claramente tenemos aquí la orden de Dios de arrepentirnos. Y en Hechos 11:18 leemos esto. Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Claramente vemos aquí que los gentiles, un grupo de gentiles, siguió este mandamiento de arrepentirse, y la conclusión de la iglesia es: Dios ha concedido eso. Lo mismo sucede también con la santificación. Dios nos dice: sean santos, y al mismo tiempo es Él quien nos santifica. Y entendiendo eso, tenemos que ajustar bien nuestra actitud en cuanto a esto. Porque sabemos que no podemos quedarnos con los brazos cruzados pensando: bueno, Dios ya va a encontrar una forma para santificarme. No podemos quedarnos con esa actitud. Por otro lado, tampoco tenemos que pensar que eso va a depender ahora de nuestra fuerza. Tenemos que reconocer que estemos en el punto en el que estemos en este proceso de santificación, ha sido Dios obrando en nosotros. Segunda Corintios 3:18 dice: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Claramente estamos siendo transformados por Dios. Entonces, eso es lo que podemos ver en este texto que Pablo escribe a los tesalonicenses en cuanto a la santificación. Y hemos enriquecido el tema analizando la posición, la progresión y el estado futuro de la santificación. Ahora, si continuamos en el texto, vamos a ver que continúa diciendo: y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en este versículo, esa frase de espíritu, alma y cuerpo agrega detalles al tema central de este pasaje. El tema aquí no es cuáles son las partes que componen al ser humano. El tema general de este pasaje es: Dios es quien nos santifica y nos preserva mientras esperamos el regreso del Señor. Ese es el tema central. Lastimosamente muchos han usado este texto más para tratar de explicar cómo funciona el ser humano, en vez de hablar lo que realmente es el tema central del pasaje. Porque esta frase del ser que es espíritu, alma y cuerpo es solamente un detalle adicional que Pablo agrega para explicar hasta qué dimensiones llega esta santificación. Es una frase que explica lo que decía antes, ese por completo. O sea, es una forma de decir que esta santificación no es parcial. No es una santificación que solamente afecta una parte de nosotros. No es que la santificación solamente afecte la parte intelectual, por ejemplo. O tampoco es algo que solo ocurre en el sentido espiritual, que ignora el cuerpo. No, Pablo agrega esto, espíritu, alma y cuerpo, agrega esta frase para enfatizar que esta santificación impacta todas las dimensiones o todas las áreas de nuestro ser. No significa el texto aquí que estamos compuestos por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Porque la Biblia indica que estamos compuestos por dos partes, que son por un lado la parte material y por otro lado la parte espiritual o el alma, que es inmortal. Tal vez van a recordar la historia en Génesis donde Dios crea
al hombre y lo crea de polvo, pero luego le sopla su aliento y es como que lo convierte en un ser espiritual también. Entonces el hombre no es solamente cuerpo, sino que también es espiritual, también tiene un alma. Y en la Biblia los términos de alma y espíritu se usan indistintamente. Les voy a leer un pasaje de Isaías 26:9, donde van a ver esto. Ahí dice: en la noche te desea mi alma, en verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia. Aquí se ve claramente que alma y espíritu son términos que se pueden usar intercambiándose. Entonces, tal vez nos preguntamos, bueno, ¿por qué Pablo usa los dos términos entonces? Tal vez por un lado se refiere al intelecto o a la razón y otra parte a nuestro centro de afecciones o a nuestros deseos. Pero probablemente Pablo lo usa para enfatizar la profundidad o el alcance profundo de esta santificación que Dios hace en nosotros. Está queriendo decir que eso incluye todo nuestro ser. Y probablemente aquí el enfoque de Pablo no es tanto la parte espiritual, sino que más bien probablemente el enfoque está en que también afecta el cuerpo. Porque en ese contexto de los gentiles de esa época, el contexto filosófico estaba dominado por un concepto de un falso, no sé cómo lo decían, dualismo o algo así. Un dualismo filosófico que pensaba que todo lo material es malo y solo lo espiritual es bueno. Entonces, probablemente por eso Pablo estaba diciendo que esa santificación también incluye el cuerpo. Y eso lo vemos también en otros pasajes, donde habla de que somos el templo, el Espíritu Santo, o tal vez Romanos 12, algunos se acuerdan, donde dice: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. O sea, claramente Pablo está enfatizando que esta santificación va a todas las áreas de nuestro ser. No es algo parcial. Y luego sigue el texto diciendo que todo este cuerpo, alma, espíritu sea preservado, irreprensible. Que sea preservado, irreprensible. Hay descubrimientos arqueológicos de estas tumbas en Tesalónica, de creyentes, donde se encontró en la inscripción este término, irreprensible. O sea, los cristianos tal vez se llamaban o se denominaban irreprensibles, o entendían que ese era su título o algo digno de ser utilizado para describirlos. Ahora, probablemente les pasa como a mí también, que no está tan claro, ¿esto se refiere a algo que ya está sucediendo aquí en la tierra? ¿O se está refiriendo a ese momento cuando entremos en la presencia del Señor? ¿Qué significa ese estar o ser preservado, irreprensible para su venida? Porque sabemos que no vamos a dejar de ser pecadores aquí en esta tierra. Por ejemplo, 1 Juan 1:8 es muy claro en eso. Dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, yo creo que este pasaje hay que entenderlo en el contexto de que Dios nos está guardando hasta ese día final, hasta ese regreso del Señor. Dios está guardando a la iglesia para que siga siendo fiel, para que pueda seguir en este proceso de santificación. Y quiero que me acompañen a 1 Corintios 10, versículo 13, en donde se describe algo que creo que va en la misma línea de este quedar
o ser preservado irreprensible para su venida. 1 Corintios 10:13 dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Sabemos que también esto está conectado con la fidelidad de Dios, así como el texto en Tesalonicenses. Porque Dios es fiel y Él no permitirá que ninguno de nosotros se pierda por el camino. Por eso Pablo continúa diciendo ahí en nuestro texto, en el versículo 24, fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Y ese término ahí de que Dios es el que nos llama, es un término que está asociado también a lo que decía al comienzo en su carta, en el primer capítulo, versículo 4, donde habla: sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. O sea, claramente Dios estaba cumpliendo sus propósitos con estos hermanos escogidos por Él, que Él ha llamado, y Él también los preservará hasta la venida del Señor. Un pasaje que resume esto es Filipenses 1:6, donde dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Aquí vemos el mismo tema. Es Dios el que nos santifica y es Dios el que nos mantiene en este camino y que nos va a llevar al destino que Él ha decretado. Entonces Dios es fiel. No podemos perder nuestra salvación porque no depende de nosotros, sino que depende de Dios, de sus decretos, de sus promesas. Y Dios es fiel y cumple sus promesas. Ahora los últimos versículos del texto, del 25 en adelante, Pablo dice: hermanos, oren por nosotros, saluden a todos los hermanos con el beso santo. Les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Tenemos aquí algunos puntos adicionales. Por ejemplo, Pablo expresa que él necesita también de oración en su ministerio. Y vemos eso en varias ocasiones cuando él escribe a las iglesias pidiendo oración por diversos motivos. Protección de enemigos, o que él pueda predicar con valentía el evangelio, o pide por sabiduría en el ministerio, en las decisiones que toma. O sea, vemos que como cualquier otro creyente, los líderes especialmente necesitan la oración de los hermanos. Otro punto que vemos en estos versículos es que los creyentes deben mostrarse afecto mutuamente. Eso es algo lógico, algo que está conectado a lo que los tesalonicenses ya estaban practicando. El amor fraternal claramente era visible en esta iglesia y Pablo desea que continúen en eso más y más. Y finalmente lo que dice acerca de difundir este mensaje a los otros hermanos, eso para nosotros hoy en día es como algo casi obvio, ¿no? Es algo lógico que esas verdades preciosas que Pablo expresó en esta carta se tengan que compartir con otros creyentes también. Lastimosamente, por muchos siglos, la monstruosa Iglesia Católica ha ocultado la verdad de sus seguidores con el pretexto de que tal vez sean muy complicados para ellos o que es algo para personas con conocimiento superior nomás, o tal vez han tenido alguna otra excusa. Pero claramente eso va en contra de la palabra de Dios.
Vemos aquí el principio general y la intención de Dios de que todos conozcan su voluntad. Y por eso Pablo dice que esto es por el Señor. Es bajo la autoridad misma de Dios que esta carta debe ser leída también a los otros hermanos. Y con esto finaliza la carta. Hemos visto claramente en las últimas prédicas una larga serie de mandamientos que tal vez si uno no cuida tanto del contexto, parece que hay una gran carga sobre nuestros hombros. Pero como hemos visto hoy, es Dios el que trabaja en nosotros, lo que exige de nosotros. Porque con nuestras fuerzas no seríamos capaces de cumplir ni siquiera el mandamiento más pequeño que Dios nos exige. Así que demos gracias a nuestro Señor porque Él no solamente exige, sino que también provee lo que Él exige de nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra que podemos estudiar hoy. Te damos gracias porque tú nos santificaste, posicionalmente nos pusiste en el lugar de Cristo, nos vestiste con su santidad y nuestro pecado lo cargaste a Él, clavándolo a la cruz, castigándolo por lo que nosotros hicimos. Y también nos prometiste la santificación futura en gloria, con nuevos cuerpos glorificados con los que finalmente podremos darte una mejor alabanza que la que podemos dar aquí en la tierra. Y Señor, pedimos también que nos ayudes en este proceso en el que estamos, en este caminar diario, en esta santificación progresiva que exiges de nosotros. Y reconocemos que no tenemos las fuerzas en nosotros mismos, aparte de ti, Señor, para lograr esto, y dependemos completamente de tu gracia, Señor. Y por eso pedimos que nos llenes con tu poder, con tu espíritu, para que podamos vivir en todos los aspectos de nuestra vida, nuestras decisiones, en nuestras relaciones, que en todo momento y lugar podamos vivir según tu espíritu, Señor, y según tu palabra, para tu gloria, Señor. Amén.